Honorable Consejo Directivo 2023-2025 de la Sociedad Médica, es un placer darle la bienvenida nuevamente al auditorio Dr. Fernando Ortiz Monasterio del Hospital General Dr. Manuel G. González. En este año la Sociedad del Hospital General Dr. Manuel G. González, Asociación Civil, está celebrando su 50º. Como sociedad médica, nuestra misión es promover la enseñanza, la investigación y la actualización de los conocimientos médicos y científicos para todos los profesionales del ámbito de la salud. Nuestra sociedad médica se caracteriza por su enfoque académico y está respaldada por la excelencia profesional de todos nuestros miembros, así como por sus contribuciones médicas y científicas, y el impacto que nuestra institución ha logrado en la salud de los mexicanos. Para conmemorar nuestro cincuentenario, el Consejo Directivo 2023-2025 ha decidido otorgar la cátedra de Dr. Manuel G. González a destacados médicos y científicos. Hoy tenemos el honor de reconocer al Dr. Miguel Herrera Hernández con la cátedra Dr. Manuel G. González. El Dr. Herrera es graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Fue aceptado con un reconocimiento a la residencia de Medicina Interna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de la cual fue jefe de residentes y posteriormente realizó cirugía general, en donde tuvo el mismo cargo. Habrá que resaltar sus dos tesis de especialidad: de medicina interna, la colecistectomía como factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma colorectal, y la tesis para la especialidad de cirugía general, la cuenta bacteriana como factor pronóstico de infección en el cierre primario tardío de heridas quirúrgicas abdominales. Al terminar su residencia en 1990, se fue a la ciudad de Toronto, en Canadá, de doctor fellow en cirugía bariátrica. Un año después, se dirigió a la ciudad de Rochester, en Minnesota, Estados Unidos, a la Clínica Mayo para especializarse en cirugía endocrina. En 2001, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Hiperparatiroidismo primario en busca de un método confiable para establecer el diagnóstico diferencial entre adenoma e hiperplasia. Posee certificaciones en cirugía general y cirugía bariátrica otorgadas por el Consejo Mexicano de Cirugía. Actualmente se desempeña como cirujano del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, además de ser profesor titular de cirugía endocrina y bariátrica, es profesor adjunto de cirugía general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Herrera ha desempeñado cargos destacados en el ámbito de la cirugía endocrina y bariátrica. Fue presidente de la Asociación Americana de Cirugía Endocrina en 2013 y del Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica y Metabólica de 2019 a 2020. En la actualidad es coordinador del Comité Científico de la International Federation of Surgery of Obesity and Metabolic Disorders y presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Además, el doctor Herrera ha realizado importantes contribuciones a la literatura médica con la publicación de 210 artículos en revistas de alto impacto, entre ellas JAMA Surgery y Blood Genetics, entre otras. Ha publicado además 94 capítulos en libros y 6 libros. Ha impartido más de 800 conferencias en todo el mundo, ha sido galardonado con varios premios nacionales e internacionales. Otra faceta muy importante de nuestro catedrático es su entusiasmo por enseñar. Sus colegas y alumnos resaltan, no solamente enseñan, inspiran. En 2022, y me parece que el doctor va contra ese principio de nadie es profeta en su tierra, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán le otorgó la condecoración estatuilla del rinoceronte, que representa la cirugía endocrina, y de forma simbólica se nombró una estrella, doctor Miguel Herrera, ya que es la constelación de la Osa Menor. Se encuentra la estrella polar del norte, que sirvió para la ubicación de los marinos, lo que él ha sido para muchos de sus alumnos. El día de hoy tendremos el privilegio de escuchar la cátedra Cirugía Endocrina impartida por el doctor Herrera. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Arias. Créanme que es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y probablemente para muchos les parezca que las instituciones en esta área pues, están como aisladas, que no tienen nada en común y que muchas veces a lo mejor hasta hay rivalidades y celos entre ellas. Yo quiero decirles que existe de una manera no muy clara una gran colaboración y que para mí ha sido muy importante esta invitación porque el GEA tuvo colaboración
en mi enseñanza y en mi formación. Hace tiempo, cuando empezaba la cirugía laparoscópica, uno de los pioneros de cirugía laparoscópica pues es de este hospital, el doctor Moncio Moreno. Yo tenía un caso de acalasia que quería operar. No sabía cómo hacerle. En mi vida había hecho una acalasia, había hecho licaturas, vesículas, pero no sabía. Y cuando veo que había un curso de cirugía de invasión mínima en el GEA González, en la que el doctor Moreno iba a hacer una acalasia, de tal manera que la semana previa a mi operación vine, vi cómo se hacía una acalasia y con la explicación que él dio y la forma magistral como opera, fue suficiente para que pudiéramos hacer la primera acalasia en el instituto. Así es que, de una manera no planeada, el GEA González tuvo un impacto en nuestra formación, o al menos en mi formación. Y ahora, pues me invitan a que hable un poquitito de cirugía endógena. Y lo que voy a hacer más que hablar de enfermedades, porque en realidad no creo que sería algo apropiado hacer de esto, es hablar un poquitito de lo que es el contexto de la cirugía endocrina, por qué es la cirugía endocrina, qué tiene que ver cirugía endocrina. Como ustedes saben, la cirugía endocrina pues, es una subespecialidad que se encarga del tratamiento de las enfermedades de las glándulas tiroides, de las paratiroides, de las suprarrenales y del páncreas. Y estas son glándulas que han sido tratados por diversos especialistas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tiroides, muchos cirujanos generales hacen tiroidectomía, otorrinos, sobre todo en Estados Unidos, oncólogos, las paratiroides, igual, cirujanos generales, otorrinos y oncólogos, las suprarrenales, además de ellos también los urólogos, y el páncreas, cirujanos gastrointestinales. Ahora existe una nueva especialidad que se llama cirugía hepatobilipancreática. Como en todas las áreas, la cirugía endocrina ha tenido un desarrollo importante, y si nosotros vemos lo que era la cirugía endocrina hace años, décadas o siglos, es muy diferente a lo que es el día de hoy. Esta es una tiroidectomía realizada en el Hotel Dieu de París en el siglo XIX. Y vean ustedes, este es un extraordinario cirujano. ¿En qué consiste que sea extraordinario? En que se van a dar cuenta, el video está en tiempo real y hace una tiroidectomía en poco más de un minuto. En ese momento, lo importante era la rapidez. Y por ahí de paso, si se podían controlar los vasos sanguíneos de manera apropiada. ¿Por qué? Porque no existía la anestesia y porque no había otra forma de tratar. De tal manera que vemos cómo rápidamente este cirujano quita la glándula, saca la glándula, termina la operación, y esto es algo que en la actualidad no podemos hacer más. Pero que además, en ese entonces, el cuidado de las glándulas paratiroides, del nervio recurrente y todo lo demás que está alrededor, sin duda no tenía ninguna importancia. Todavía vemos que es el momento en el que no se utilizaban guantes para las intervenciones, y ya quitó la glándula tiroides y con eso termina su intervención. En la actualidad, lo que se busca es cuál es no solo la eficiencia y la rapidez con la que se quita una tiroides, sino la seguridad con la que se pueden hacer todas las intervenciones dentro del campo de la cirugía. Y ahí ven ustedes cómo evalúan, por ejemplo, la Asociación Médica Americana, los hospitales, y dependiendo de la frecuencia que tienen de hipoparatiroidismo, de lesión del nervio recurrente, de sangrado, de readmisiones, es como los van calificando, y ahora todas estas complicaciones se conciben en menos del 1%. ¿Cómo lograr esto? Existe una gran cantidad de estudios que lo primero que han analizado es que los buenos resultados se relacionan con el volumen con el que uno hace las operaciones. Y esto es algo muy curioso. Muchas veces uno escucha a los cirujanos generales y dice, no, pues yo opero una tiroides al año, llego a operar una suprarrenal cada 5 años, pero en el momento de que hay algún familiar que tiene un problema de la tiroides o de una suprarrenal, no buscan a un cirujano que haga una tiroidectomía al año o una renalectomía cada 5 años, sino alguien que se dedique a este tipo de operación. Si nosotros analizamos cuál es la exposición que tienen los cirujanos generales a estas intervenciones, y estas son estadísticas de los Estados Unidos, nos damos cuenta que la frecuencia con la que un cirujano general puede entrar a cada una de estas operaciones es muy baja. En el mejor de los casos,
entre 30 y 35 tiroidectomías entre 30 y 35 cirugías endócrinas en totales durante toda la residencia. Alrededor de 20 tiroidectomías, paratiroidectomías 10 y cirugía del páncreas y cirugía suprarrenales mucho menos que eso. Aquí nosotros vemos el nivel de participación que tuvieron los residentes durante las intervenciones y vemos que además de muchas de esas operaciones, su papel no era un papel primario. De tal manera que es difícil pensar que un cirujano general esté entrenado para hacer cirugía endócrina. Si nosotros revisamos el currículum de los cirujanos oncólogos cuando salen de la especialidad, a menos que se especialicen en cirugía de cabeza y cuello, lo cual los hace extraordinarios en cirugía de tiroides y de paratiroides, vemos que la frecuencia con la que tratan enfermedades tiroideas es muy bajita. Son las estadísticas de la Universidad de Arizona, y los cirujanos oncólogos tienen otras muchas áreas de interés que no son específicamente las glándulas endócrinas. Si analizamos, por ejemplo, el currículum de los otorrinos, y esto nuevamente es para el Consejo de los Estados Unidos, vemos que la frecuencia con la que llegan a realizar cirugías de tiroides y de paratiroides es bastante baja. De tal manera que, a no ser que haya hospitales como en Harvard, que uno de los institutos tienen lo que ellos les llaman cirujanos endócrinos de cuello, y que son otorrinos que solamente tratan tiroides, paratiroides y parótida, aunque no sea una glándula endócrina, el resto de los otorrinos tienen muchas ocupaciones en lo que tiene que ver el oído, lo que tiene que ver la vía aérea, lo que tiene que ver problemas de la nariz. Y finalmente, si revisamos los urólogos, pues que las posibilidades que tienen de tratar suprarrenales son bajas, e inclusive dentro de su currículum ni siquiera lo anotan como cirugía suprarrenal, sino como área de retroperitoneo que incluya disecciones ganglionares, etcétera, etcétera. De tal manera que sí hay lugar para que un cirujano se pudiera entrenar solamente en las glándulas endócrinas. La Asociación Americana de Cirugía Endocrina ha promovido el que se hagan estos cursos de subespecialidad, y ella los avala, y para lograr el aval de esta asociación se requiere que durante el entrenamiento, como vamos a ver la mayor parte, de un año después de cirugía general, hayan participado en 60 operaciones como mínimo de la tiroides, 30 de los paratiroides, 10 de los suprarrenales, hayan realizado intravenectomías centrales, laterales, intervenciones avanzadas de órganos endócrinos, y ellos piden un mínimo de casos de 175. De tal forma que sí podríamos pensar que si nosotros creemos que el volumen está relacionado con los resultados, el entrenarse mejor en esta área pudiera dar mejores resultados. En la actualidad, no todo es la técnica quirúrgica. Se pide que los cirujanos estén perfectamente familiarizados con el diagnóstico de las enfermedades. Y muchos de los diagnósticos de estas enfermedades incluyen desde aspectos genéticos, aspectos fisiopatológicos complejos. Que además tengan experiencia extensa en el cuidado perioperatorio. Ese concepto de que el cirujano va, opera y no hace nada más, ya no se encuentra vigente en la actualidad. Y de esa forma, se creó la idea de integrar a un grupo de cirujanos que tuvieran interés particular en el tratamiento de las enfermedades endócrinas, pensando que al dedicar la mayor parte de su tiempo en estas áreas, pudieran adquirir mayores conocimientos, destrezas y además tener mejor interacción con los médicos involucrados. Y así, la misma Asociación Americana de Cirugía Endocrina establece un perfil que el cirujano endocrino es un cirujano que está completamente entrenado en cirugía general, pero que además tiene experiencia extra en las enfermedades de las glándulas endócrinas, que no solo puede quitarlas de manera segura, sino que entiende la anatomía, la fisiología, y que además de la experiencia técnica tiene el conocimiento de lo que son los cambios fisiológicos que van a ocurrir como parte de la intervención. Y así se han creado programas de subespecialidad alrededor del mundo. Vemos que fundamentalmente
estos están en los Estados Unidos, pero que existen ya programas en Australia, en Canadá, en Grecia, existen en México, en el Reino Unido, y a lo mejor hay otros que al no tener acreditación no se conocen de manera específica. Y si algunos de estos programas cumplen con los requisitos de acreditación de la Asociación Americana de Cirugía Endocrina, ellos ofrecen el aval, y aquí ven ustedes los programas que tienen el aval de la Asociación Americana de Cirugía Endocrina. Ahora, esto no es solamente así como una idea de lo que pasa en América. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Consejo Europeo de Cirugía, ellos dividen la cirugía en divisiones, grupos de trabajo, nuevos grupos, y dentro de las divisiones está cirugía endocrina, o sea que es un área, una subespecialidad reconocida. Y el Consejo Europeo de Cirugía, pues lo que pide es que las personas que se acreditan en él tengan bases firmes en endocrinología, tanto en ciencias básicas como clínicas, que tengan experiencia quirúrgica suficiente, conocimiento de la literatura y que hayan tenido un entrenamiento específico de por lo menos un año. Y dentro de los requisitos que ellos piden para la certificación es que hayan realizado cierto número de intervenciones, que muestro aquí, 50 tiroidectomías, disecciones de compartimiento central 2, lateral 2, para tiroidectomía 15, o que hayan ayudado, porque todos en nuestra fase de aprendizaje, primero vemos, después ayudamos y después nos van enseñando cómo poder hacerlo. Y aquí vemos en un estudio que lo que busca analizar es cuáles serían los requisitos mínimos y los recomendables para cada una de las intervenciones, pues cómo cada vez están exigiendo que haya una experiencia mayor en esta área. Han ido aumentando el número de cursos alrededor del mundo, y aquí ven ustedes la evaluación desde el 2000 hasta el 2016, y al ser un trabajo que proviene de India, lo que buscaban era además ver cómo esto también iba aumentando en la India, que hasta el 2016 tenían 9 programas de fellowship. Aquí vemos cuáles son las características de esos cursos de alta especialidad. La mayor, o todos ellos exigen que sea un cirujano general. Las asociaciones o las universidades acreditan los diferentes centros, como ustedes ven en esta diapositiva. Y cuando se analiza la duración de los cursos, pues vemos que la mayor parte de los cursos tienen por lo menos un año. En la India están pidiendo mucho más tiempo, pero es que ahora hay países en los que han reducido los años de cirugía general y hacen que los alumnos, tomando en cuenta el interés que hay por las subespecialidades, pronto migren a una subespecialidad. Y el que tiene menor duración, es menor a un año, es el de Australia y Nueva Zelanda. De manera conjunta, con un mayor número de centros de formación, de cirujanos, endocrinos, están las asociaciones. Y vemos que existe una asociación americana, que es a la que me he estado refiriendo continuamente, la asociación asiática, la australiana, la británica, la francesa, la internacional y la sueca. Cada vez más esto se va diferenciando como una subespecialidad. En México, cirugía endocrina no ha tenido un gran desarrollo. A lo mejor para muchos dicen cirugía endocrina, ¿y eso qué es? O sea, como que esto es una área que no existe con claridad. Y en algún momento nosotros nos pusimos a analizar cuál sería el problema por el que México no tiene un mayor número de estos. Bueno, la cirugía endocrina requiere de que el centro en donde se practica tenga especialistas afines, endocrinólogos, radiólogos, patólogos y anestesiólogos que conozcan el manejo de esas enfermedades. Idealmente, que tenga acreditación nacional e internacional, porque esto asegura que hay un alto nivel de calidad. Que haya guías clínicas para escrutinio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Que haya iniciativas para mejorar la atención de los pacientes, las cuales se basen en resultados, seguridad y satisfacción. Y que haya programas de enseñanza, de investigación y de innovación. Si nosotros analizamos
la factibilidad de que esto se haga en México. Y cuando me refiero a México no me refiero a Tlalpan, Tlalpan es relativamente sencillo, pero de que esto se llegue a diferentes hospitales, no solo de la ciudad, sino del país, pues vemos que es complejo, porque tenemos un presupuesto reducido para la salud, que hay gran disparidad en el acceso a los servicios de salud, que no tenemos suficientes especialistas, sobre todo en sitios remotos. Nuestro sistema regulatorio es muy complejo. Cuando a mí me preguntan cómo es el sistema de atención médica en México, me cuesta trabajo explicarlo, de tal manera que entenderlo debe de ser todavía algo más complejo. Y que la cirugía endocrina pues no es una de las prioridades a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque existen otras necesidades dentro del país. Entonces, si nosotros quisiéramos avanzar el campo en México, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer iniciativas en las que participara el gobierno, organizaciones de apoyo para pacientes y profesionales de la salud, y que esto permitiera el crecimiento de la cirugía. Lo primero que necesitaríamos es mejorar el presupuesto, y para esto pues habría que aumentar la inversión gubernamental en salud. Yo pienso que incorporando la obesidad al grupo de enfermedades endocrinas pudiera ayudar, porque cuando uno habla de cirugía de tiroides, como que a nadie le impacta mucho, pero cuando habla de obesidad, dice es una enfermedad muy importante, muy prevalente, y que probablemente esto pudiera ayudar a que se obtuviera mayor apoyo. E incentivar la donación, que esto es algo que prácticamente no existe, o que existe de manera muy limitada en México. ¿Cómo puede uno mejorar la disparidad que hay en los servicios de salud? Bueno, pues una podría ser apoyar más a los médicos que están trabajando en los hospitales de segundo nivel, crear incentivos para las prácticas en ciudades alejadas, establecer unidades de telemedicina o unidades móviles que pudieran participar en la atención de estos pacientes, y desarrollar e implementar guías y protocolos que se pudieran utilizar en un mayor número de instituciones. Y si no tenemos suficientes especialistas, pues lo que tenemos que hacer es buscar entrenar cirujanos generales y residentes de cirugía de una mejor forma para que puedan atender la mayoría de los problemas endocrinos y que solo se refieran a centros especializados aquellos pacientes que tengan problemas complejos. Si nosotros analizamos lo que pasa en sistemas de salud, como por ejemplo en Canadá, si un paciente tiene un nódulo tiroideo en el que no exista alguna evidencia de cáncer complejo, sino que sea sospechoso, que sea fácil de quitar, esos pacientes los tratan cirujanos generales. Y aquellos cánceres medulares asociados a neoplasia endocrina múltiple, aquellas adrenalectomías bilaterales, aquellos casos avanzados, son los que se envían a los centros de referencia para cirugía endocrina. Entonces, ante la imposibilidad de poder tener cirujanos entrenados en todo el país, habría que buscar cómo mejorar el entrenamiento de los médicos. Si nosotros quisiéramos ayudar en eso, diríamos que es prácticamente imposible. Habría que esperar a que el doctor Moreno y el doctor Arias sean secretarios de salud y que les llame la atención el proyecto y que pudieran desarrollarlo. Mientras esto no ocurra, no vamos a poder hacerlo. De tal manera que, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para contribuir en esto desde nuestras trincheras? Tuvimos la oportunidad de colaborar con la Asociación Mexicana de Cirugía General, y durante el año que dura la gestión de una mesa directiva tiene uno que desarrollar un proyecto, y entonces nuestro proyecto fue desarrollar un programa de referencia para la formación de cirujanos generales en México. Y aquí todo el mundo sabe que el éxito de cada proyecto está mucho en relación de quién se rodee uno. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el doctor Velázquez, que está en el día de hoy, ahora el jefe del programa de cirugía endocrina del Instituto Nacional de la Nutrición, quien fue el que desarrolló prácticamente este proyecto. Y fue un proyecto conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía General y con el Consejo Americano de Cirugía General. Entonces, de esta manera lo que buscamos, una es tratar de organizar un poquitito lo que sería el programa de residencia de cirugía, pero también hacer énfasis en la incorporación de la cirugía endocrina dentro del programa de cirugía. Entonces, aquí ven ustedes cómo está del primero al cuarto año, diferentes áreas que podrían ser pues, las competencias cognitivas, disciplinares, transversales y actitudinales para cada uno de ellos.
que los residentes tuvieran una bitácora de cirugía, que tuvieran un portafolio profesional, como se hace en muchas otras áreas. Cuando uno platica con especialistas de otras áreas, se da cuenta que solamente a los médicos y probablemente a algunos más nos califican por cuánto sacamos en anatomía y cuánto sacamos en el consejo y por calificaciones numéricas. En otras áreas, la gente tiene que llevar un portafolio y tiene que demostrar qué es lo que sabe hacer y qué es lo que ha hecho. Y esto es algo que no ha proliferado en cirugía. Les voy a mostrar un poquitito no solo lo que tiene que ver con cirugía endócrina, sino el desarrollo de este proyecto y después platicarles cómo vemos el futuro del mismo. Por ejemplo, estructuradas de acuerdo a una lista de unidades, módulos, temas, subtemas y categorías para los 4 años. Y así, vean ustedes, por ejemplo, para el primer año se hicieron estas que eran las competencias cognitivas que debería de cumplir el alumno. Se desarrollaron competencias cognitivas también para el segundo año. En el tercer año se incluía cirugía endócrina dentro de las competencias cognitivas que deberían de tener. Y estas son las que se reservaron para el cuarto año. Sabemos que el residente de cirugía no tan solo requiere de esas competencias cognitivas, sino de competencias que no son exclusivas de la especialidad, pero que son comunes a diversas áreas del conocimiento, como es, por ejemplo, la epidemiología, la investigación, la ética, la docencia y educación médica, profesionalismo y comunicación, el aprendizaje basado en sistemas, aspectos legales, económicos y administrativos. Y pensamos que esto se debería de incorporar dentro de la formación de los residentes. Competencias actitudinales, es decir, las habilidades o destrezas que son propias de esta área de conocimiento como de otras más, y que incluyen toma de decisiones, sistemas de seguridad en el ambiente quirúrgico, el cuidado de ostomías de pacientes en la UCI, habilidades laparoscópicas, la seguridad en situaciones complejas de los pacientes y las interacciones eficientes entre los grupos. Y después las competencias motoras, que son los que distinguen a las especialidades quirúrgicas, que tienen que ver pues, en lo que nosotros podemos hacer. Y en esto se proporcionó un número de mínimos basado en lo que podría ser el 25%, satisfactorios el 50%, ideales 95% y totales el 100%. Y esto basado en que los hospitales tienen diferentes infraestructuras y que sería imposible pedir los mismos números a todas las instituciones. Y después algunas competencias disciplinares en las que fundamentalmente se incluían rotaciones, porque también hay instituciones que están muy dedicadas a un área del conocimiento y que no tienen la forma de entrenar a sus residentes en todas las áreas que se requieren. Y así, pues se recomendaba una serie de rotaciones que incluían investigación, bioestadística, terapia intensiva, etc. Pero si ven ustedes, tanto en el tercero como en el cuarto año, en aquellas instituciones que no lo tuvieran, que fueran a hacer cirugía endocrina o bien cirugía de cabeza y cuello, si esa es la forma o el lugar en el que se tratan padecimientos endocrinos fundamentalmente de la glándula tiroides y de la glándula paratiroides. Nosotros recomendábamos que se hiciera un portafolio en el que los alumnos incluyeran los exámenes parciales, el examen final, las presentaciones y después que tuvieran, tanto en competencias cognitivas como en transversales en todas estas áreas. Que en el portafolio incluyeran también los procedimientos que habían realizado, el nivel de participación y las rotaciones que habían tenido en los diferentes lugares. En la actualidad, todos aquellos que están familiarizados con la enseñanza estarán de acuerdo conmigo de que han migrado un poquitito la forma como evaluar a los residentes. Se han desarrollado una serie de un concepto que se llama la evaluación de actividades profesionales confiables. Y esta actividad de actividades profesionales confiables tiene diferentes niveles. Hay residentes que tienen participación limitada en un área, que pueden realizar procedimientos bajo supervisión directa en otra área, que solo requieren supervisión indirecta en
algunas más, que pueden hacer una práctica completa y que inclusive en algunas áreas son capaces de enseñar. Y que esto puede ayudar mucho, sobre todo para la selección. Cuando los hospitales van a aceptar a un candidato, sería muy bueno que supieran exactamente cuál es el nivel que tiene de competencia en cada una de las áreas, como por ver qué es lo que le pueden permitir hacer, qué es lo que le pueden permitir enseñar y qué es lo que todavía requiere un poquito de ayuda para poderlo desarrollar. Estas actividades profesionales confiables se han ido generando paulatinamente. De manera inicial, el Colegio Americano de Cirugía, a través del Consejo, creó 5 actividades profesionales confiables. Estas se han ido desarrollando poco a poco. Hemos tenido a través del doctor Velázquez participación en su desarrollo y la idea sería que pudiéramos contar con el diseño de lo que sería una actividad profesional confiable en las diferentes áreas de la cirugía endócrina, es decir, para el manejo de pacientes con problemas tiroideos, de las glándulas paratiroides, suprarrenales y hepáticas. Para los que no están familiarizados con esto, les voy a mostrar un ejemplo de lo que serían actividades profesionales confiables. Por ejemplo, esto es en hernia inguinal. Participación limitada, pues cuando los alumnos son capaces de realizar una historia clínica completa, pero solamente básica. Quiero decir que esto incluye no solo la intervención, sino desde la evaluación preoperatoria y los cuidados postoperatorios. Pero sí nos refiriéramos a lo que ocurre en el quirófano, que comprende los elementos básicos de la anatomía y de la fisiología, que puede describir los pasos más importantes de la técnica quirúrgica, que es capaz de hacer nudos, de suturas, que entiende los conceptos básicos de la manipulación, pero que no es capaz de realizar un procedimiento. Ahora, esto no significa que alguien al final de su residencia le digan en hernias inguinales tiene participación limitada, sino que eso se diera en cuenta en una evaluación año con año para ver cuáles son las áreas en las que se puede incidir para que todos trataran de salir con un mejor entrenamiento. En la misma área, supervisión directa, si nos enfocamos solamente al acto quirúrgico, es nuevamente capaz de describir los límites anatómicos, de conocer los principios básicos que hay para esto, inclusive de realizar algunos procedimientos sencillos, pero con la ayuda del cirujano en el quirófano. Puede ser capaz de hacer con supervisión indirecta, que no le estén ayudando o dirigiendo en cada uno de los pasos, y esto es el siguiente nivel, y ahí se describen cuáles serían las características en el pre, en el trans, en el postoperatorio, para aquellos residentes que están completamente entrenados en el área, pueden realizar procedimientos inclusive complejos, pueden hacer artroplastías no solamente abiertas, sino laparoscópicas, y si un residente sale con esas aptitudes cuando llega al hospital, ya sabe su jefe de cirugía que lo que se refiere a hernias inguinales no tiene que preocuparse de ello. Pero inclusive puede llegar a tener la capacidad de enseñar a otros residentes. Y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en los cursos de alta especialidad, que cuando llegan a determinado nivel los alumnos, nos ayuda al entrenamiento de los residentes de cirugía general. De tal forma que pensábamos que esta podría ser una buena manera de crear un programa de residencia. Ahora viene la parte mala de esto. Presentamos este programa en la UNAM, lo presentamos en la CONACEN, que es la Coordinación de Escuelas de Medicina, de colegios, el Consejo, y está en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Cuando lo presentamos en la UNAM, nos dijeron, sí, está muy bonito, sin duda, se dedicaron tiempo, felicidades, qué bueno que hay alguien que trabaje en esto, pero esto es imposible de aplicar. Y no es la limitante los residentes, tampoco es la limitante los hospitales. Lo que ellos identifican como limitante son los profesores. Dice, si con mucha dificultad algunos son capaces de calificar a un alumno, no vamos a poner otro día más así. En algunos hospitales no conocen a sus residentes. Ahora imagínense si vamos a tener de manera uniforme profesores que van a tener ese nivel
de dedicación como para poder evaluar y seguir a sus presidentes de esta manera. Señora Bush, felicidades, esperamos que esto les sirva de mucho, pero creemos que en el momento es imposible de aplicar en nuestro país. ¿Qué otra cosa se puede desarrollar nuevamente desde nuestros hospitales? Nosotros decidimos crear un curso de alta especialidad en cirugía endócrina, que fue un curso de duración de 1 año. Al principio teníamos un alumno por año, ahora tenemos 2, tienen 2, que tuviera aval universitario, que está avalado por la UNAM, y que tuviera un aval internacional. La Asociación Americana de Cirugía Endócrina nos da el aval. Para esto teníamos que cumplir una serie de requisitos. Y aquí, por ejemplo, les muestro lo que son los resultados de las intervenciones hechas por nuestros alumnos durante los últimos 5 años. Vean ustedes cómo bajan considerablemente durante la pandemia, pero esto sería la bitácora de procedimientos de nuestros alumnos. Y cuando nosotros lo contrastamos contra los mínimos que pide la Asociación Americana de Cirugía Endócrina, vemos que no nos vemos tan mal. Platicábamos que no solamente se trata de formar a un cirujano en el quirófano, sino que tiene que tener los conocimientos preoperatorios, posoperatorios. Y esa es la relación del número de consultas que se dan en el servicio de cirugía endócrina, donde activamente participan no solo los alumnos de la especialidad, sino los residentes que rotan con nosotros. Mucho se ha escrito sobre cuál es el impacto que tiene la investigación, y para muchos la investigación hace que los doctores sean mejores y que esto beneficie a los pacientes. Y eso es algo que nosotros pensamos que realmente debe existir y que en particular el doctor Lázaro le ha puesto mucho énfasis durante el entrenamiento de los residentes. Entonces, le pedimos a nuestros alumnos que además involucren proyectos de investigación, y aquí les muestro durante los últimos 5 años también las publicaciones que se han hecho con nuestros alumnos de alta especialidad en las diferentes revistas. Es raro que salga un alumno que no haya publicado ningún trabajo. La Asociación Americana de Cirugía Endócrina, además, ha creado un programa para poderse comparar con otras instituciones. Este se llama CESPI, es un programa de mejoramiento de la atención, en el que uno mete los datos de las intervenciones que hace y idealmente el seguimiento, aunque el seguimiento no ha sido tan fácil de desarrollar. Y de esta manera uno se puede comparar cuál es la frecuencia de complicaciones. No puedo decir cuál es la frecuencia de complicaciones de una tiroidectomía entre nutrición y el GEA o Harvard, pero sí puedo decir cómo se compara con el resto de los hospitales que han metido sus datos en el CESPI. Y de esa manera damos una idea de cómo nos vamos comportando. Y no solo en lo que se refiere a complicaciones, estancia hospitalaria, tipo de procedimientos y otro tipo de cosas que hay. La idea de este programa es que nos permite tener información sobre salud en tiempo real. Si uno quiere saber en este momento cómo estamos el día de hoy, le pica una maquinita y aparece cuáles son las características por intervención de cada uno de los aspectos que acabo de mencionar. En lo que se refiere a educación, induce a la cultura de la comunicación de resultados. Ustedes seguramente saben, en los Estados Unidos todos los hospitales tienen que reportar algunos resultados de un programa que se llama NESCUD, en el que se saben por lo menos las complicaciones, las cosas generales, y desafortunadamente solamente tienen los resultados a 30 días, no se puede saber a largo plazo. Y yo me he puesto a pensar a tener algún gen diferente de los americanos, porque ellos reportan y nosotros no, y ya me di cuenta que no debemos sentirnos mal. La única razón por la que ellos reportan es porque los obligan, y a nosotros no nos obligan. Si tuviéramos la obligación también de mostrar nuestros resultados, tendríamos estadísticas. La colaboración estimula sin duda la colaboración entre los cirujanos. Si nosotros encontramos que hay una cosa diferente en algún lugar, pues es algo que debiéramos de buscar ver cómo implementar. Y en los Estados Unidos cumple con el requisito para mantener la certificación, que eso es algo que probablemente en algún futuro alguna de las corporaciones en México certifique los hospitales de acuerdo a los resultados y de esta manera
se pueda lograr el mejoramiento de la calidad de la comunidad. Cuando el doctor Arias se fue a invitar a esa parte, yo decía, no, no sé qué me interesa, entonces creo que sí, como que podría hablar de alguna cosa probablemente de interés para personas. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo escuchaba de que se están planeando tener un servicio de psiquiatría, que no solamente en nutrición y en general, sino que también ayuda a que no vamos a tratar con el nombre, pero tenemos personas que están entrenando y que se han entrenado en el hospital y que realmente esperaríamos que haya el mayor número de centros de psiquiatría en el país y que probablemente por las características de nuestro sistema lo más fácil sea empezar por las ciudades grandes y que llegar a la ciudad. Yo espero con esto haber podido dar un panorama de lo que es la psiquiatría endocrina, de dónde nació, por qué se hace, cuál es la importancia y lo que yo creo que además es muy relevante, que es tener nuevos centros de formación y poder difundir la realización de la psiquiatría endocrina como ha ocurrido en otras áreas. No es la única que estamos ahora diferenciamos. Inclusive, por ejemplo, hernias, que en algún momento de nuestra residencia era de los procedimientos que se hacían en etapa más joven, ahora es una subespecialidad de gente que se dedica, que lo hace muy bien y que ha elevado los resultados de lo que se querían hacer. Entonces nosotros pensamos que eso es importante, que también se haga dentro de la psiquiatría endocrina. No me queda más que agradecer a la doctora y a todos ustedes la oportunidad de estar en esta. Muchísimas gracias. No conozco el formato, pero soy preguntas o comentarios, son bienvenidos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Nadie? Doctor, mucho gusto. Sí, de ginecología. Pues felicidades por este super proyecto. Yo creo que es hasta una inspiración para nosotros que estamos en ginecología. Muchas de las cosas que presentó yo iba pensando, ¿y cómo las aplicamos a nuestra área? Porque está pues padrísimo. Felicidades por su proyecto, por su programa. Y en verdad, ojalá y también todas las especialidades nos sumemos un poco a la profesionalización de nuestros servicios también en materia de educación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y yo creo que eso aplica a todas las áreas. A mí me toca hablar de esto porque es de lo que nos hemos dedicado, pero la evolución de la medicina va a que cada una de las áreas vaya teniendo mucho mayor desarrollo en lo que se refiere no solo a la atención de los pacientes, sino a la formación de recursos humanos y a la generación de nuevos conocimientos. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Doctor, buenos días. Yo soy Sergio González, soy otorrinolaringólogo. Nosotros aquí pues, nos dedicamos también a la cirugía de tiroides, ¿no? ¿Qué hacemos? Y en mi tiempo de formación, pues nos tocó con mucho, ¿no? A través de pues, a la madre decimos, ¿no? O sea, haciendo nuestra experiencia, con muchos cursos, incluso hasta con videos, ¿no? Y entonces, esta transformación es súper importante y nosotros hacemos con nuestros residentes y como bien comenta, pues debe ser integral, ¿no? No somos solo mexicanos, sino que debemos conocer pues, la fisiología, la fisiopatología, las enfermedades, el comportamiento hormonal, ¿no? Y eso pues, debe ser común a todos los que dedicamos a la cirugía de cualquiera de estas áreas, ¿no? Y yo creo que es importante esa explicación para que todos pues, vayamos mejorando en todos estos aspectos. Felicidades por su trabajo. Muchísimas gracias. Yo creo que los otorrinos han tenido un papel relevante en esta área y que hay países como Estados Unidos en el que los otorrinos se diferencian mucho si los son las endocrinas y instituciones de prestigio como Harvard, en la que tienen un hospital dedicado solamente a los ojos y a otorrino, y los otorrinos, hay otorrinos que solamente hacen cirugía endocrina. Entonces, esto no significa que tenga que ser alguien que tenga como base cirugía general. En México yo no conocía de que los licenciados González estuviera a cargo de otorrino, pero se limita que todo lo que se refiere a cirugía para la tiroides está a cargo de los otorrinos y esos son otorrinos que están dedicados a esa área. O sea que el tronco común puede ser diverso, pero la idea es que haya una mayor especialización. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? La pregunta clara, el suelo de investigación en alta especialidad.
yo creo que nuestro sistema dificulta un poco el que los médicos se involucren en áreas de investigación. En Estados Unidos es muy común en cirugía que los cirujanos tengan un laboratorio de investigación. Y en muchas ocasiones ese laboratorio de investigación es de ciencias básicas. De tal manera que cuando uno va a los congresos, empiezan a ver que saben de muchas cosas que nosotros les hemos leído alguna vez en la vida, pero que no estamos directamente conectados con ellos. Y la razón es que ellos están de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el hospital. Y nuestro laboratorio generalmente está en un hospital privado, que es donde nosotros tenemos que ir a trabajar para poder juntar un salario que nos permita vivir. Entonces, nuestros hospitales son de menos horas y si nos piden que nos dediquemos a la práctica clínica de manera importante, es difícil que podamos tener un laboratorio o que pudiéramos cubrir esa área. ¿Qué es lo que hemos hecho en el hospital? En el hospital existe mucha cultura por la investigación y aunque esto quizá no lo debería decir en público, el número de casos que hagamos no es tan importante como el número de residentes que tenemos y el número de publicaciones que tengamos, porque no es un hospital en el que si yo opero 10 casos en lugar de 8 me vayan a dar un reconocimiento especial. Sin embargo, si los residentes salen bien entrenados, demás, participan en publicaciones, sí puede uno tener un reconocimiento especial. ¿Qué áreas se pueden utilizar? Pues las áreas clínicas. Desde que yo conozco en el instituto, una de sus principales fortalezas ha sido el expediente clínico. Puedo encontrar prácticamente todo lo que tiene una necesidad de reportar en una enfermedad. Entonces, la mayor parte de las investigaciones de los clínicos son estudios retrospectivos. Tuvimos un médico de enseñanza durante mucho tiempo, el doctor Gerardo Niega, que él inculcó un tipo de investigación que le llamaba la investigación como control de calidad de nuestras actividades cotidianas. Es decir, cómo se comparan los resultados de lo que yo hago con los resultados de otros lugares. Y eso es relativamente fácil de hacer. Y si ustedes ven nuestras hojas de publicaciones, pues muchos son trabajos donde lo que estamos analizando son los resultados de nuestros pacientes, que es relativamente fácil. ¿Y de qué manera se ha podido compensar la contribución en investigación básica? Pues con colaboraciones. En la mayor parte de hospitales de tercer nivel hay biología molecular, hay bioquímica, hay otras áreas donde uno puede colaborar y la colaboración puede ser tan sencilla como proporcionar tejido hasta poder proporcionar el tema de investigación que nosotros queremos desarrollar y llevarlo a los resultados. Así es que mucha de la investigación que se hace a otro nivel en el hospital es a través de colaboraciones con los que tienen laboratorios básicos. Ahora estamos enfrentando un problema mayor porque la única organización que apoyaba proyectos de investigación en México, que era CONACYT, ha tenido cierta variación y entonces el apoyo hacia la investigación se ha reducido de manera importante. Y conseguir fondos de asociaciones internacionales cuesta un poquitito más de trabajo. La otra fuente de recursos puede ser laboratorios o industria que participan en la investigación, aunque muchas veces está relacionada con fármacos, que es algo que nosotros no manejamos. Pero las instituciones que producen instrumental, algunas ocasiones pueden apoyar con fondos para el desarrollo de investigación. De tal forma que eso es lo que yo creo que podemos hacer y también, cada vez más, la formación de los cirujanos como investigadores. Cuando uno crea un servicio, creo que es muy importante ver cuáles son las áreas que necesita cumplir. Necesita que haya cirujanos extraordinarios que puedan hacer las técnicas con mucha limpieza y eficiencia. Necesita embajadores que permitan comunicarse muy bien con los endocrinólogos, radiólogos, todos. Muchas veces estas cualidades están en una sola persona, pero si no, buscar a otra persona. Y necesita una gente entrenada en investigación, que sea en metodología, que sea capaz de diseñar un proyecto, de realizar un proyecto, de escribir un proyecto. Si uno logra que una persona junte todas esas peculiaridades en sí mismo, pues es un gran éxito, pero si no, por lo menos, hacer un servicio en el que haya una persona que cumple con cada uno de estos requisitos
que esto permita que el servicio suba de forma global. Creo que eso sería lo que a Miguel estar con nosotros, disfrutar de esta conferencia. Y yo quisiera hacer un comentario no médico, sino general, porque muchas veces personas claves en nuestra vida cambian el rumbo y tienen una influencia tal que a veces la persona no se da cuenta de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Y Miguel es una persona que donde se para el proyecto que toma, etcétera, es disruptivo, hace un cambio. Personalmente yo lo conocí siendo interno, subinterno en nutrición, cuando él era jefe de residentes de medicina interna. Y desde mi punto de vista, la medicina, la cirugía en nutrición, y no me quedo corto, fue diferente después y antes de Miguel Herrera. Yo particularmente, y eso se lo quiero agradecer al público, fui diferente después de conocerlo y de ver un liderazgo como el de él. Y no es, bueno, todo el mundo me conoce aquí, y yo no soy gente que hace, digamos, florituras sin base. De manera que muchas gracias, Miguel, y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy amable. Hoy hemos celebrado un pilar de la cirugía endocrina en México. Por acuerdo del Consejo Directivo 2023-2025 se otorga la cátedra Dr. Manuel G. González al Dr. Miguel Herrera Hernández por sus contribuciones académicas y científicas en el campo de la cirugía endocrina. Gracias a todos, muy amable. Nuestro programa no ha finalizado. Para aquellos que son socios y padres, tenemos una pequeña rifa para otorgarles un pequeño regalo. Para ello me va a apoyar el doctor Torres Vilorio. Muchas gracias a todos por